Decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires. Habiendo fallecido el excelentísimo señor Teniente General don Juan Domingo Perón, por 3 oportunidades y por voluntad del pueblo presidente de la Nación Argentina, y logrado en las vísperas de su incorporación a la inmortalidad el unánime reconocimiento nacional, por consolidar la unidad en la diversidad de todos los que se reconocen hijos de esta tierra y responsables por su destino, obliga con los testimonios de su vida y de su muerte dedicadas a la patria a reiterar este reconocimiento, anticipándose a una historia que lo contiene ya como uno de los más grandes conductores que hayan conocido Argentina y Latinoamérica. Queda el dolor, pero también su herencia, su ejemplo, sus luminosas anticipaciones y la convocatoria de su desafío a alcanzar el destino que Dios tuvo la bondad de procurarnos y que Él logró transformar en conciencia y rumbo para esta y las generaciones que habrán de sucedernos. La Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta: artículo primero. La bandera nacional permanecerá izada a media asta durante 10 días en todos los edificios públicos y unidades del Ejército Argentino, Armada y Fuerza Aérea. Artículo segundo. Se habrán de considerar el duelo nacional con cese de actividades, tanto del sector público como del privado, los días 2 y 3 de julio. Artículo tercero. Sus restos serán trasladados el martes 2 a la Catedral Metropolitana, donde se habrá de oficiar una misa solemne de cuerpo presente. Cumplido el oficio religioso, el cadáver será conducido al Palacio Legislativo, donde será velado. Artículo cuarto. La inhumación tendrá lugar el día miércoles 3 de julio en el Cementerio del Oeste. Artículo quinto. El Ministerio del Interior invitará a los gobiernos de provincias y del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur a adoptar las medidas conducentes para asociarse al duelo nacional. Artículo sexto. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto comunicará el deceso al cuerpo diplomático, a los representantes de la nación en el exterior, a su eminencia reverendísima, el señor cardenal primado, y a su excelencia reverendísima, el señor arzobispo coadjutor de la ciudad de Buenos Aires, a fin de que la Iglesia tome la participación que le corresponde. Artículo 6. El Ministerio de Defensa cuidará el estricto cumplimiento de los honores prescriptos por las disposiciones en vigencia. Artículo 8. Por los respectivos ministerios se invitará a los señores miembros de los poderes legislativos y judicial y del cuerpo diplomático, funcionarios de la administración, a los señores generales, almirantes, brigadieres, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, francos y presentes en la capital, a concurrir a los oficios religiosos, a la recepción de los restos al Palacio Legislativo y a su posterior acompañamiento al Cementerio del Oeste. Artículo 9. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires. Visto el artículo 86, inciso 10 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero. Confírmanse los cargos de ministros del Poder Ejecutivo Nacional en las carteras del Interior al señor embajador don Benito J. Jambí, de Relaciones Exteriores y Culto al señor embajador don Alberto Juan Vicente Viñes, de Justicia al señor doctor don Antonio Juan Benítez, de Defensa al señor doctor don Ángel Federico Robledo, de Economía al señor don José Bergelbar, de Cultura y Educación al señor doctor don Jorge Alberto Tallana, de Trabajo al señor don Ricardo Otero y de Bienestar Social al señor don José López Rega. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por el señor escribano general de Gobierno de la Nación. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado
María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires. Visto el artículo 86, inciso 10 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero. Confírmanse en sus cargos a los titulares de las secretarías, subsecretarías y de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por el señor Ministro del Interior. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires. Visto el artículo 86, inciso 10 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero. Confírmanse en sus cargos a los titulares de las Secretarías de Estado y subsecretarías de los Ministerios de Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia, de Defensa, de Economía, de Cultura y Educación, de Trabajo y de Bienestar Social. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por todos los señores ministros. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires. A su Excelencia, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Miguel Ángel Versáis. Señor Presidente, cumplo con el doloroso deber de comunicar a vuestra honorabilidad el fallecimiento en el día de la fecha del excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General don Juan Domingo Perón. Ante ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, he asumido la primera magistratura en forma definitiva. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires. A la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Cumplo con el doloroso deber de comunicar a vuestra honorabilidad el fallecimiento en el día de la fecha del excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General don Juan Perón. Ante ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, he asumido en forma definitiva la primera magistratura del país. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cumplo con el doloroso deber de comunicar a vuestra honorabilidad el fallecimiento en el día de la fecha del excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General don Juan Perón. Ante ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, he asumido en forma definitiva la primera magistratura del país. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado María Estela Martínez de Perón. Desde la Residencia Presidencial de Olivos, está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina.